Hola, les damos la bienvenida a una nueva emisión de Conversaciones UdeA, un espacio que les proponemos desde la Dirección de Comunicaciones buscando aportar en ese diálogo cotidiano. Hoy nos convoca a hablar sobre diversos temas, en este caso con la socióloga argentina Elizabeth Gelin, trabajadora de las ciencias sociales y una investigadora realmente que ha aportado bastante a nuestra Latinoamérica. Elizabeth, bienvenida a este espacio. Muchas gracias por invitarme a este espacio y a la Universidad de Antioquia, que yo no conocía personalmente, así que ahora la conozco. Así es, había sido invitada a diversos espacios de conversación, pero caímos en la cuenta que habían sido virtuales. No, lo que pasó fue que me invitaron varias veces, que yo no podía venir porque las fechas no coincidían o por otros compromisos. Entonces no vine y sí, hicimos conversaciones virtuales alguna vez. Bueno, teníamos la deuda de la visita y la tenemos aquí y la aprovechamos también para este espacio. Le propongo dos ejes temáticos dentro de lo que usted nos podría ofrecer en términos de reflexiones para el día de hoy y tiene que ver con feminismos y memorias. Empezamos por feminismos porque además estamos también en un contexto de días de activismo, de 25N, de eliminación de la violencia contra la mujer. Me gustaría que nos compartiera un poco la reflexión de lo que percibe los feminismos como movimiento social le han aportado a Latinoamérica. Bueno, en realidad una podría decir que los diversos feminismos, no hay uno, hay distintas corrientes, distintas maneras de mirar y una epistemología inclusive de una manera de hacer ciencia de manera diferente, con una perspectiva feminista. ¿Qué le han aportado al mundo? Salir de esquemas preconcebidos, de modalidades que se pueden llamar patriarcales, si uno quiere, donde había un modelo básico occidental del hombre blanco, y distintas durante las últimas décadas, yo diría 4 décadas más o menos, diversos movimientos han estado horadando en esa perspectiva. La perspectiva feminista la horadó en diversos espacios. Por un lado, en la acción política, en el movimiento reclamando derechos, reclamando no solo igualdad, sino más bien repensar la igualdad, porque si no la igualdad es ser como los varones, y no es eso lo que uno está pidiendo, sino que repensar qué quiere decir igualdad, qué quiere decir diversidad. Y ahí entra el otro gran tema que trae el feminismo, los feminismos, que tiene que ver con el reconocimiento de las diversidades y no con un patrón único. Esto como filosofía general. En la lucha política esto significó en muchísimos lugares, desde las convenciones internacionales hasta las legislaciones nacionales, la incorporación de temas que antes estaban ausentes. Y temas, por ejemplo, la prevención y el tratamiento de la violencia, las violencias hacia las mujeres, que en los últimos años se ha extendido, porque al hablar de diversidades también había que incorporar a otras opciones o alternativas sexuales que no eran varón-mujer. Entonces lo que tenemos es una diversidad de elecciones sexuales que en algún sentido enriquecen a la humanidad. En América Latina vivíamos en una situación de dominación de los varones sobre las mujeres muy fuerte, al mismo tiempo y combinándolo con una dominación étnica y una dominación de clase. Entonces el movimiento, los movimientos feministas y la perspectiva feminista tenía que trabajar en todos estos campos simultáneamente. No se puede pensar solamente en una cuestión de género si uno no le incorpora la cuestión de las clases sociales y las desigualdades sociales
y no le incorpora la dominación étnica. Y creo que ahí es donde está la riqueza de la perspectiva latinoamericana. Al mismo tiempo, sabemos que estamos en un momento de repliegue, en un momento en el cual todos los logros y todas las perspectivas que se fueron ampliando están siendo amenazadas, muy amenazadas, en diversos países. Yo vengo de la Argentina, que es un caso extremo, pero sea que miremos Estados Unidos, Italia o varios lugares de América Latina, está haciendo, todos estos avances están produciendo un contraataque. Uno siente, profesora, que esas conquistas logradas por los movimientos feministas son tan susceptibles de precisamente retroceder, o sea, tan fácil de lograr, tan difícil que fue lograr esas conquistas, pero que es muy sencillo finalmente eliminarlas. Digamos lo siguiente, los feminismos movilizaron especialmente a muchas mujeres jóvenes en las calles, en la fiesta, en la identidad, en el encontrarse. Pero entre lo que pasa en la calle, entre lo que pasa en el movimiento como lugar de encuentro y la realidad, la dura realidad de la vida, hay una distancia. Hubo muchos logros en la legislación, pero nuevamente sabemos que los logros en la legislación no se traducen automáticamente en logros en las prácticas. Entonces, si nosotras miramos, y se puede, hay suficientes datos, tipo a través de la CEPAL, por ejemplo, los indicadores básicos de la situación de las mujeres en América Latina, sabemos que hay discriminación salarial y desigualdad salarial, sabemos que hay violencia hacia las mujeres que no fue erradicada para nada, sabemos que hay limitaciones tanto legales, institucionales y culturales a los derechos reproductivos de las mujeres. Entonces, digamos, hubo logros, pero no fue llegar a la felicidad. Hay un trabajo grande que tenemos o sea, es frágil lo que se ha logrado, porque el camino es muy largo, porque las desigualdades eran muy profundas, porque muchas veces uno se encuentra con gente que no se da cuenta que en realidad te está hablando con una perspectiva de dominación sobre las mujeres. Le parece natural. Entonces, desnaturalizar las relaciones de género y las relaciones interétnicas es un trabajo muy arduo. Y no sé si por ahí va la respuesta a la siguiente pregunta que le tengo, profesora, y tiene que ver con que esas acciones y medidas que se implementan en administraciones municipales, en políticas nacionales, tiene que ver mucho en la respuesta a la urgencia, a la mujer que está siendo agredida, violentada, pero no vemos, o al menos no son muy evidentes, los programas y acciones para cambiar la mirada de no atender la urgencia, sino la transformación de base. ¿Qué se necesita? ¿Hacia dónde avanzamos? Totalmente de acuerdo. En el caso de violencias hacia las mujeres, si uno mira las políticas públicas que se llevan adelante, sea a través con legislación o con programas especiales, es atender a la urgencia. Es tratar de que a la mujer no la maten. Y es necesario también eso, ¿cierto? Es necesario eso. Entonces, ¿qué hay? Restricciones del violento, del varón violento, que no se acerque a más de 500 metros, 300 metros de la casa de la mujer. Cosas de ese estilo, cuando ya la urgencia está ahí. De ahí la importancia de esos números de teléfono de emergencia, que una llama y algo pasa con ese llamado. Ahora, eso no resuelve el tema. Eso resuelve la urgencia y a veces ni eso, porque los feminicidios están en aumento o en algunos lugares son muchos, son demasiados. Pero, ¿qué pasa con la estructura social, con el sistema social para llegar a eso? Eso no está siendo tratado como debería estar.
Yo personalmente trabajo mucho sobre familia como institución y con las relaciones intrafamiliares, y no hay políticas públicas para transformar las relaciones intrafamiliares. Nos quedamos en la buena voluntad y eso no alcanza. Alcanzan algunos de los programas que se hacen, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la educación sexual en las escuelas, en los ámbitos no extraescolares, es importantísimo para que las chicas y los chicos jóvenes comiencen a tomar conciencia de qué es una situación de vínculo sexual, cómo llevar adelante una relación no abusiva, esas campañas del no es no, qué quiere decir consentimiento, todas esas son muy importantes, pero es duro de cambiar. Bueno, y toma tiempo también en esos términos de transformación. Toma tiempo y hay muchas fuerzas que van en contra. Vale. Profesora, sabiendo que aquí hay mucho más para contar y responder en estos términos de feminismos, no quiero desaprovecharla para ese otro tema por el que ha sido convocada, como mencionaba, en distintos espacios de la Universidad de Antioquia, desde la Escuela Interamericana de Bibliotecología, desde el Instituto de Estudios Políticos y otras dependencias como la Unidad Hacemos Memoria, y es precisamente sobre las memorias. Entonces, quisiera que para ese segundo tema nos ampliara un poco ese término, que uno lo asocia con el recuerdo, con contar un acontecimiento, algunos detalles de eso que pasó, pero ¿cómo ampliamos la definición o el contenido de ese término? Yo creo que aquí tenemos que separar un poquito. Casi todos los programas que tengan que ver con memorias en América Latina hoy en día, casi todos, por ahí hay alguno que se escapa, tienen que ver con memorias de la violencia política y las represiones, estatales, paraestatales, de conflictos armados. O sea, entró la noción y el estudio de memorias vinculado con esos temas. Y sabemos que también hay memorias de fiestas, memorias familiares. La memoria en realidad es un instrumento de la vida. No podemos vivir sin memoria. Sin memoria personal de saber que yo soy hoy yo, pero también ayer fui yo. Entonces, recordar lo que pasó ayer y todo. Y también en el mundo social, político, cultural. Entonces, lo que ha ocurrido es como una restricción o una atención privilegiada, quizás por la urgencia y por la urgencia política, social, y también por la sensibilidad de quienes trabajamos en estos temas, de una centralidad o ponerle centralidad a las víctimas de las violencias políticas y trabajar desde ahí las cuestiones de memoria. Eso significó, por ejemplo, no reconocer que los perpetradores, los victimarios, los malos de la película, también tienen memorias. Entonces parecía como que la memoria y verdad es lo mismo. Memoria es la memoria, además memoria es el recuerdo, lo que se dice, lo que está sobre la mesa. Y el concepto de memoria también tiene silencios, aquello que no se habla, aquello que se sabe pero no se dice, tiene olvidos, tiene secretos. O sea, el tema memoria es mucho más complejo que ir a preguntar, ¿y usted qué piensa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que está en la cámara de televisión frente a un accidente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O con víctimas o familiares o gente cercana a víctimas de la violencia política, del conflicto armado, decir, bueno, recordemos a la persona que no está más. El concepto es mucho más amplio que eso. Y creo que estamos en
un umbral, diría yo, en términos de la investigación social y de las preocupaciones en la región, en América Latina, de ampliar el panorama y el escenario, no solo a las violencias políticas, sino a otros acontecimientos, no solo a la historia reciente, sino a la historia reciente que se dice desde tal fecha a tal fecha, sino en una visión históricamente más compleja y más amplia de lo que el pasado o el sentido que le damos al pasado. Porque lo importante del tema memoria es que la memoria no es pasado. La memoria es el presente y cómo se interpreta ese pasado en el presente. Y qué del pasado nos ayuda a interpretar lo que nos está pasando ahora y qué del ahora nos ayuda a interpretar lo que pasó. Eso significa que, en general, casi siempre nunca hay una única memoria porque hay muchas subjetividades y mucha gente. Pero además, las memorias se dan en confrontación de unas con otras. Esto lo podemos pensar inclusive en si alguna vez nos juntamos con hermanos y hermanas a recordar nuestras infancias, terminamos peleados. Sí, son relatos cruzados de yo no hice eso. Tú dices otro. Entonces no hay una única memoria y las memorias siempre están en confrontación con otras, sea de manera explícita o implícita. Pero hay unas memorias, quizás, profesora, que nos cuesta más escuchar o que nos interesa menos leer, encontrarnos con esa. Por ejemplo, ahora usted que mencionaba la memoria de los victimarios, ¿cierto? En un país con un conflicto armado interno que dejó tantas víctimas, que relatan desde sus museos, desde sus escenarios de encuentro, lo que les pasó, pues ese rol de malos, ¿cierto? Uno dice, realmente no está tan desplegado en nuestro país, pero también es necesario escucharlo de acuerdo con lo que usted nos plantea. Y sí, porque lo que pasa es que si se niega, o sea, si hacemos una denegación de esos relatos, de esas memorias y de esos silencios, con lo que nos vamos a encontrar es que lo que aparentemente un buen día explotan. Y de pronto, ¡puf! Y uno se pregunta, ¿cómo es posible? ¿Y cómo es posible? Porque estaban de manera, digamos, subterránea. Y si no se confronta abiertamente, si no hay una manera de entablar una conversación entre adversarios, lo que hacemos y demonizamos al otro, lo más probable es que terminamos en otra guerra. Así es. Usted, profesora, fue invitada para conversar en un espacio que lleva por título Interrogar el pasado. ¿Cuáles son las preguntas que hay que hacerle al pasado en estos términos que venimos conversando? No, bueno, ese título lo puse yo, digamos, con llamar, evocar o interrogar el pasado, porque la noción de evocar es esta visión, si se quiere, un poco más lineal. Evocamos aquello que queremos evocar, silenciando lo que queremos silenciar. Pero cuando llega la pregunta, el interrogar, hacerse preguntas sobre el pasado, allí ya no hay un relato único, lineal. Ahí estamos preguntando, y si preguntamos es porque no sabemos. Cuando se identifica memoria con verdad, que es muy común, y pensemos en que la idea de la verdad del sufrimiento, la verdad del sufrimiento, nadie duda que hubo sufrimientos, pero cuando eso se convierte en el relato dominante, vamos por mal camino. Vamos por mal camino en el sentido de que necesitamos una contextualización y una evidencia histórica mucho más amplia para poder comprender lo que pasó y poder tratar de encontrar caminos hacia el futuro. Porque todo este ejercicio de memoria, en realidad,
más allá de lo que le puede significar subjetivamente a una persona que se siente mejor, porque no se va a sentir bien, si hay un pequeño altar en su barrio, o si hay una marcha en la cual van con las fotos de las personas que ya no están, que subjetivamente se puede sentir más acompañado, más tranquila. En términos de memorias sociales, la cuestión también es qué memorias del pasado nos sirven en la construcción de un futuro. Entonces, también hay una función esperamos que interrogar el pasado nos ayude también a pensar futuros posibles. Y cuando en una disputa sobre memorias, está siempre el horizonte futuro presente, en las disputas políticas, en las disputas culturales. Y las memorias colombianas, ¿hay algunas características particulares que podríamos identificar de Yo no sé de las memorias, yo lo que podría decir es que Colombia, digamos, cuando yo estudiaba, la palabra violencia era para Colombia, porque la violencia con mayúscula era un fenómeno que si uno hacía un curso de historia latinoamericana, de historia reciente, en Colombia había un periodo largo en la historia, relativamente largo, el siglo XX, que se llamó la violencia. Entonces, después vino otro periodo, en que uno dice lucha armada, conflicto armado, no sé cómo conflictos armados en Colombia. Y bueno, eso es muy colombiano toda esta situación de conflictos políticos que se resuelven o no se resuelven en la pelea, que se cruzan además, y esto en Colombia yo encuentro que está bastante silenciado, con una situación de violencia ligada al narcotráfico, que cuando se habla de memoria y memoria de la violencia política y del conflicto armado, pocas veces se mencionan los cruces con el narco. Entonces, o sea, lo que yo tengo la impresión, y es una impresión muy de visitante, de turista, de lecturas, leo algunas cosas, pero no demasiado, y converso con colegas colombianos, pero tampoco demasiado, pero me parece que hay muchísimos silencios. En esos elementos que usted nos mencionaba de la memoria, con uno de ellos, los silencios. Y en esa vía, profesora, de lo que usted nos menciona, ha podido leer, conocer de nuestro país, acercarse a través de nuestros profesores también de la Universidad de Antioquia en estos espacios en los que han coincidido. ¿En qué nos quiere dejar pensando? Un poco no solo a quienes escuchamos este espacio, a quienes asisten a la conferencia para la cual fue invitada, a quienes están investigando las memorias en Colombia, ¿en qué los quiere dejar pensando? ¿En qué los quiero dejar pensando? Sí, señora. En esto, en que, en primer lugar, digamos, no, a ver cómo lo digo. A mí me gustaría hacerse más preguntas, menos afirmaciones y más preguntas. O sea, porque es en las preguntas que avanzamos y no en reafirmar creencias. Con todos los recaudos del caso, pero ya varios me han planteado aquí, ¿no? Cuando hay una narrativa que es la políticamente correcta, no para todos los colombianos, ni las colombianas, digamos, pero que hay una que consideramos desde estas visiones más progresistas, como la políticamente correcta, estudiar lo otro parecería como que es una blasfemia. Y digo blasfemia porque parecería como que hay algo
sagrado en esto que termina siendo lo políticamente correcto. Y yo creo que ahí hay un error. ¿Sí? Un error quiere decir, se cierran posibilidades de entendernos en el pasado y entendernos en el presente si solo nos quedamos en el pedacito donde nos sentimos confortables. Hay que salir de la zona de confort. Y eso puede generar mucho ruido, pero son las respuestas que necesitamos. O sea, quedarse en lo que... porque la solidaridad con una víctima, el acercarse y estar en un lugar donde hay un altar, donde hay un monumento, donde hay un museo y todo lo que quieras, es muy reconfortante para la subjetividad, para los sentimientos, pero hay que salir un poco de esas zonas y ver que esos otros malos, otros que hicieron mucho daño, por ahí también tienen maneras de pensar, tienen sentimientos, tienen silencios, tienen vergüenzas, tienen todos los sentimientos humanos que nosotros conocemos de la vida cotidiana. Bueno, usted nos ha brindado unas reflexiones muy importantes, profesora Elizabeth Gelin. Muchísimas gracias por propiciar este espacio, por aceptar esta invitación, no solo a Conversaciones UdeA, sino a la Universidad de Antioquia a compartir con toda nuestra comunidad universitaria. Mil gracias por estar acá. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por esta oportunidad de conversar sobre estos temas. Así es, diálogos que siempre les proponemos en este espacio, en esta estrategia desde la Dirección de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia. Muchas gracias por estar aquí.